que han tenido de invitarme ya y ser parte del trabajo que lleva a cabo, y creo que esta es la tercera ocasión que me invitan a dar la parte económica cuando yo soy ingeniero químico. Pero tengo una ventaja. En 1996, siendo presidente nacional del IMEF, me tocó fundar el Comité de Estudios Económicos del IMEF, que ahora con orgullo puedo decir que agrupa a los economistas más importantes del país, y desde ese día siempre he estado presente. Me da gusto, aquí veo a un economista, Jenny Sinoret, que está allá en la mesa. Hoy la tienes muy olvidada, hasta allá, hasta la esquina, que ya me dijo que si me equivoco en algo, ella me va a corregir. También me da gusto porque en la historia del comité desde el 96, por primera vez, el presidente actual del comité es una persona que no es economista, es un licenciado en administración, pero con mucha experiencia. Es Víctor Manuel Herrera, porque durante 20 años o más él fue el director de Standard & Poor's en México, o sea que era la empresa que calificaba, muy conocedor, no tiene el título, pero tiene los conocimientos. No es el caso mío, ¿verdad? Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Lo primero es presentarles la siguiente, por favor. Este es lo que el comité, después de las encuestas que se hacen a nivel de todos los economistas, está pronosticando para este año que ya comenzó. Voy a hacer algunos comentarios, porque ya después de tener más de 30 años ya, bueno, voy para 30, pues me dan una idea de lo que he visto de los economistas, cómo predicen algo y a medida que va pasando el tiempo lo van modificando, ¿verdad? Y el crecimiento del PIB lo ponen en 1.3, se ve muy razonable. Luego la inflación en 3.95. Déjenme decirles que creo que este es el reto más importante que va a tener el país. Está muy difícil el poderlo manejar sobre estos niveles. Ya desde luego ustedes, este año que terminó, pues desde luego no tuvieron inflación de 3.77, ¿verdad? Uno va y probablemente en el nivel socioeconómico de nosotros probablemente estaríamos hablando del 10%, 15%, pero acuérdense que hay una canasta sobre la cual se calcula este índice, y hay también otra cosa. Probablemente mucha gente tiene una inflación menor porque está acuerdo de muchas empresas de autoservicio que han mantenido una canasta de productos a un costo constante. El otro punto sería el balance público tradicional con respecto al porcentaje del PIB. Se ve muy lógico que tengamos un déficit de 3.8. Acuérdense que el final del sexenio pasado estuvimos arriba del 6, se mantuvo y se logró controlar parte el año pasado, y 3.8 se ve muy razonable. Viene después la tasa política monetaria, que es la que nosotros vemos que nos la define el Banco de México ahorita sobre niveles del 7. El 6.5 implicaría dos ajustes de 0.25 durante el año. Esto probablemente va a estar muy condicionado a la inflación, que realmente se pudiera mantener sobre 3.95. Después voy a hacer algunos comentarios. El concepto del crecimiento del empleo, el hablar de crecimiento nuevo en lo que es cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hablar de 270,000 empleos es bastante razonable. El tipo de cambio siempre se protege y nunca tiene, ¿verdad? En los sexenios anteriores ponían 1 y era mayor. En los dos últimos sexenios se han ido muy alto y pues bueno, estamos ahorita sobre niveles del 17.30, 17.20 y probablemente 17.10,
una cierta fluctuación y no nos extrañe que estemos tocando niveles del 17. Ese va a ser otro tema que pues quiero hacer algunos comentarios. Y luego por último, la parte de cuenta corriente sí se ve un déficit bastante razonable de 0.8%. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente es interesante porque el IMEF saca estas estadísticas con la participación más o menos de unos 30 economistas. Pero para darles más información, les voy a presentar aquí lo que se llama el consenso de los consensos, que es cuando la encuesta del IMEF se compara con la encuesta del Banco de México, con el Latin Focus o con Citibanamex, que también saca encuestas. Y si se van a la última columna, van a ver que son más o menos igual, ¿no? La inflación, el PIB sobre 1.3, la inflación sobre 3.80, el balance público con un déficit de 3.85, la tasa política en 6.50. Esa tasa política es la tasa que tendríamos a finales de este año, ¿no? En la parte están de empleos nuevos, sí van un poco más alto a 289,000, ¿verdad? Empleos nuevos, el tipo de cambio más o menos sobre el 19, aquí pusieron 19.07, y la cuenta corriente un déficit de 0.75, el IMEF tenía 0.80. Pero si se fijan, los economistas se equivocan en conjunto, ¿verdad? Ya después veremos al final, si comparamos verán lo que realmente sucedió. Y les tengo, porque siempre son muy temerarios y no nomás predicen este año, ¿verdad?, sino predicen el año que viene, 2027. Y aquí pueden ver crecimiento más o menos, sí, mucho más activo, o sea que sí ven que viene un crecimiento en los futuros años, una inflación que no es más o menos, habían puesto 3.9, 3.8, o sea que no están tan convencidos que la inflación vaya a bajar. También si ven la tasa política monetaria la conservan, ¿verdad? Lo que pueda bajar este año se va a mantener en el año que viene. Están optimistas en la creación de empleo, ¿verdad?, para el año 27 de 343,000 empleos. El tipo de cambio se cubre, pronostican para este año 19 y para el año que viene 19.50, y la cuenta corriente más o menos sobre niveles del 1%. Este año ya vimos que lo están viendo sobre 0.85. Bueno, esto es lo que dicen los economistas. Ahora, yo les quiero proponer una cosa diferente. A mí me ha dado resultado, viéndolo ya en la actividad cotidiana y productiva, varios indicadores que vienen de la experiencia del sector privado. Este es muy interesante porque es el sistema de indicadores cíclicos, ¿verdad?, donde tenemos indicadores de coincidentes y de indicadores adelantados. Y si se fijan al final, la siguiente, aquí está, se ve la posibilidad de ver ya un crecimiento. Y esto es interesante porque aquí están ustedes viendo desde antes de 1980, ¿verdad?, cómo se ha ido comportando estos indicadores. Esto lo saca el INEGI, pero es muy interesante si ustedes, yo recibo la información del INEGI como cualquier otra persona. A uno se puede inscribir, se lo mandan sin ningún costo, y yo creo que es algo interesante si lo hacen porque ustedes están recibiendo la información que utilizan todos los economistas. Entonces, aquí esto se lo recomiendo, lo ven, se ve un crecimiento, por lo cual a mí me hace estar optimista para este año y los años que vienen. Ahora, el siguiente, les quiero presentar el indicador IMEF manufacturero y luego el indicador IMEF no manufacturero. Esto es muy importante porque el IMEF lo constituyó
hace ya algunos años como un trabajo de encuesta a empresas que están en el sector de servicios y en el sector manufacturero. Ahorita en el sector manufacturero sí estamos en una situación difícil, ¿verdad? Y mucho lo hemos tenido por las situaciones que se han vivido por la economía internacional, porque los productos manufactureros tienen mercado a nivel de todo el mundo, y mucho por los acuerdos y por lo que hemos estado viviendo, que ustedes deben de estar ya de oír de Trump, ¿verdad? Tenemos este efecto que sale de la siguiente encuesta, que me gustaría que la pudieran presentar. Miren, esta es una encuesta, este indicador se hace público, pero quiero que sepan que sale de una encuesta que se hace a nivel de empresas, y es muy importante porque es lo que sienten los empresarios. Como es el indicador manufacturero, son empresas que están en ese sector, y son 5 preguntas que tienen que ver con tus pedidos. ¿Tienes nuevos pedidos? ¿Son mayores a los anteriores o cómo están? ¿Cómo está tu producción? ¿Ha bajado o ha subido? ¿Cómo está la contratación de empleo? ¿Ha bajado o ha subido? La entrega de productos que has hecho y los inventarios que tienes. Y de estos indicadores, cuando lo tenemos abajo del 50, quiere decir que estamos, podemos decir, en recesión o en no crecimiento. Arriba de 50 implica que estamos creciendo. Y entonces, este es un indicador con el cual se hace la gráfica. Nos podemos regresar se hace esta gráfica. Y con esto sale, y es un indicador muy poderoso porque es el sentimiento empresarial, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora a la siguiente, por favor. Sí, predice, esta encuesta se hace periódicamente, mensualmente, se va sacando, y la idea es que piensen que es adelantado, porque es mucho lo que ven, pero es cómo se están sintiendo. Y este es el indicador no manufacturero, y lo vemos porque esta situación está diferente. La parte de servicios y esto sí ha tenido un crecimiento importante, y por eso lo vemos cerca ya de los niveles del 50. Ahora, este indicador tiene sus preguntas, que son las que vienen a continuación. Nos podemos mover, y tiene aquí, igual en el otro, tenemos la tendencia de meses que han estado contestando en el mismo sentido, y eso nos da una idea de la fortaleza que tiene. Aquí las preguntas de razón tienen que ver con nuevos pedidos, con la parte de servicios, con empleo y con la entrega de los servicios. Aunque dice la palabra producto, y esto es los servicios que se dan, ¿no? Ahora, esto es importante porque les digo que es el sentimiento que tiene. Entonces, es algo que es público y ustedes lo pudieran dar, y es un muy buen predictor, que eso es lo importante para el caso de nosotros que estamos en el sector privado. Ahora, hay otro indicador que sí lo saca el INEGI, que tiene que ver con las series, ¿verdad?, de los indicadores globales de actividad económica, lo que es el IGAE. Y si se fijan, en el lado izquierdo de ustedes arriba, es el indicador global. Hacia abajo tenemos el indicador de las actividades secundarias, que son manufacturas. Del otro lado, arriba, tenemos el de actividad primaria, que sería todo lo que tiene que ver con la agricultura, con el campo, y la actividad terciaria, que serían todos los servicios, es el que está en la parte de abajo del lado derecho. Y si se fijan, todos estos indicadores nos dan, hay un crecimiento, ¿verdad?, pero muy soportado por la parte de las actividades terciarias que tienen que ver con servicios y que se ven ese crecimiento. Ahora, lo que es importante de actividades secundarias, vemos que ha tenido un pequeño repunte. Estos son los últimos datos que acaban de salir en la primera semana de enero. Entonces ya nos da una idea de que se ve una situación diferente. Ahora, como les vuelvo a decir, este indicador ustedes lo pueden conseguir, el INEGI se los puede enviar. Siguiente. Aquí es importante
porque este es el tema de inflación, y es importante este indicador que saca el INEGI por dos conceptos, porque aquí ya nos está desglosando el índice de inflación, pero también con sus dos componentes, el subyacente y el no subyacente. El subyacente es muy importante porque mide los productos que no tienen la fluctuación por cosas estacionales o de gobierno. Y este es importante porque no ha cedido. Si se fijan, este indicador no ha cedido y es el más importante. Vemos que ha habido una baja en el indicador no subyacente, mucho por productos agropecuarios, etcétera. Y lo que es importante es que, y que es público, es leer las actas de las juntas del gobierno del Banco de México, cuando se junta la gobernadora y los subgobernadores, y hay una posición muy importante que ha estado no favoreciendo el que se bajen las tasas, que es la de Jonathan Heath, que para mí, de todos los que están ahí, es el que tiene muchísima mayor experiencia, porque toda la vida se ha dedicado a esto. Muchos de los otros, perdón, pero han sido escogidos con otros indicadores, podríamos decir, para no ser peyorativos, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que nosotros tengamos en cuenta esto, porque lo peor que nos pudiera pasar es que al rato estuvieran subiendo las tasas. No creo que vaya a suceder, a menos que quisieran empezarlas a bajar. O sea, no está firme el que se esté controlando bien la inflación como para poder seguir bajándolas. Y para esto, si se fijan y empiezan a ver a detalle, aquí tenemos la tabla, que como creo que a lo mejor no pueden ver bien, ¿verdad? Pero sí pueden ver una diferencia muy grande entre la subyacente y la no subyacente y lo que influye. Y pensar que si te regresas, que porque pasó, regrésate, en la parte de la inflación no subyacente, vean esa baja a 1.61, que se mantiene, pero que históricamente no tendría mucho soporte. Lo más seguro es que se ajusten. Realmente esos niveles los estuvimos viendo en diciembre del 2019, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que se va a rebotar y eso le va a pegar a la inflación general, ¿no? Y esto es por lo cual podríamos estar escépticos de que se esté controlando la inflación hacia abajo. No quiere decir que vaya a subir mucho, pero inflaciones del 4,5 se ven factibles, ¿verdad? A comparación de esto. Siguiente, podríamos ver en esta gráfica un poco más a detalle, a la otra, ¿verdad? La otra. Aquí, ciertos componentes, ¿verdad? De los mismos datos que se hacen públicos, que nos puede dar todavía mucho mayor información. Bueno, voy a hacer algunos comentarios porque la plática diría economía y finanzas, ¿verdad? Perspectivas económicas y financieras. En la parte financiera, que probablemente es como nos pudiera afectar, y mucho en conceptos de patrimonio y en conceptos de negocio, que al fin y aparte es parte del patrimonio, ¿verdad?, que tenemos. Quiero presentarles esta lámina, no, la siguiente, perdón, que tiene que ver con la composición de los activos de hogares. Y si ven abajo están China, Inglaterra, Corea, Australia, Japón, Taiwán y Estados Unidos. Y este es el patrimonio que pueden tener los hogares de estos países. Vienen abajo las fuentes, ¿verdad? México no está, pero México podríamos ser muy parecidos a lo que es China y lo que es Corea, por el tipo de sistema financiero que tenemos. Y quiero ver una serie de cosas aquí de lo que podemos ver. Indudablemente, los bienes inmuebles, que puede ser la casa de uno, es un activo muy importante en el portafolio de una familia. Luego están lo que dice el cash y depósitos, que serían inversiones en instrumentos financieros, como pueden ser CETES, cuentas bancarias, etcétera. Y que fíjense muy bien que en China y en Corea suele ser muy importante. Y luego ya baja
la participación en mutuos que sean sociedades de inversión aquí o directamente en acciones, ¿verdad?, en los mercados de valores, donde los países más grandes como Estados Unidos representa casi el mismo porcentaje que los bienes inmuebles. El americano no piensa tanto en la casa, sino en sus inversiones financieras, porque de esas indudablemente va a vivir más que de la casa. La casa simplemente es importante, pero no es lo más importante. Pero lo que quiero que vean es el que sigue hacia arriba, que dice el 21%, que dice seguros y pensiones. Y esto es muy importante, porque en la parte de las compañías de seguros, ¿verdad?, están los seguros que muchas veces se crean como seguros de vida, pero que en el futuro, si empiezas a vivir más, puedes empezar a usar esos recursos que tienes ahí ahorrados como una parte de tu de dinero con el cual puedes vivir. En la parte inmobiliaria es muy común las hipotecas inversas. Tú vendes tu casa ya grande y te pagan una renta, pero el día que te mueres la casa pasa a la compañía de seguro. En el mismo caso en las inversiones. Y esto les digo como una figura muy importante desde el punto de vista financiero, porque en México vamos para allá. Mucho por el sistema que tenemos ahorita de pensiones, que es el vigente, no va a alcanzar. Pero está la vivienda, en donde el mexicano cree, y los seguros donde se puede manejar, que es el comportamiento donde indudablemente, si ven países como Japón y Taiwán, ¿verdad?, se empiezan a mover. Entonces, desde el punto de vista financiero, que es el otro, yo creo, como mensaje hacia ustedes, es ver estos dos conceptos: la propiedad, que es importante, los seguros, que no lo son, pero en economías pueden ser en un futuro, y esto es algo importante y mucho. ¿Por qué? Porque si se logra hacer lo que Trump está haciendo, de querer bajar los intereses que se manejan en Estados Unidos, es decir, bajar la tasa de interés política que maneja la Fed en Estados Unidos, va a ser un problemón, porque aunque las empresas les cueste menos, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los ahorros y los recursos que manejan las compañías de seguros están en instrumentos de renta fija, y si yo soy una persona pensionada y en vez de estar ganando el 5% o el 6%, voy a estar ganando el 1%, no voy a salir. Entonces esto se vuelve muy importante a tomar en cuenta. Y por último, tengo esto, lo uso mucho, siguiente, y se lo recomiendo a ustedes, es usar el balance del Banco de México. Como no podrán ver, aunque está aquí presente, pero se los digo, si se fijan, el capital contable del Banco Central, y este es el último, este es el balance al mes de noviembre que se ha hecho público, no han publicado diciembre, o al menos no lo pude conseguir, pero el Banco Central tiene un capital negativo, que es muy importante. En el sexenio anterior la mayoría del capital fue negativo. ¿Y por qué? Esto nos da una idea de la apreciación que tiene el peso, porque el peso está soportado por billetes y monedas, que está del lado del pasivo, porque todo el dinero que tienen ustedes aquí es emitido por el Banco Central. Y es muy interesante, ninguno de ustedes han reclamado que la institución que emite el billete, del cual ustedes son los acreedores, porque el billete implica que el Banco Central, si alguien tiene un billete de 500, le debe 500 pesos. ¿Cómo lo soporta? Lo soporta con las inversiones en los activos, que son las reservas. Cuando sucede lo que tiene y se pone negativo, es por la apreciación y la fortaleza, lo cual es bueno por una razón, que el gobierno no puede pedir reparto de los remanentes. Cuando oigan remanentes en el Banco Central son las utilidades, y si se reparten las utilidades y ustedes que tienen un negocio, ¿qué quiere decir? Que sacaron dinero del negocio. ¿Qué quiere decir? Que el negocio tiene menos recursos para crecer. Entonces es muy importante cuidar esto. Yo me pongo feliz cuando veo esto, porque sé que al Banco Central no le van a sacar el dinero, y porque el gobierno no crea dinero. El gobierno aquí en México es muy diferente al de Estados Unidos, que cuando ven un billete, muchas veces es el Tesoro el que lo emite. Aquí no lo emite el gobierno, no lo emite Hacienda, lo emite el Banco Central. Y si el gobierno quiere tener dinero, ¿qué es lo que hace? Emite CETES o emite instrumentos de deuda,
para poderse financiar. Entonces, esto también se lo recomiendo mucho que hagan, ¿verdad? Como una medida que probablemente como empresarios lo van a entender más. Ahora, ya por último aquí pongo más para soportar lo que hemos visto del peso dólar, como ya estamos a niveles de 17, la fortaleza que se ve. Siguiente, desde luego, no creo que deba ser prudente que siga bajando mucho porque podríamos tener problemas de nuestra competitividad en la parte internacional. Pero ahorita es muy interesante ver una nueva cosa que hemos visto que de repente saltó, lo digo porque he estado presente, que fue cuando vieron que la plata el año pasado, por los últimos 3 meses, dio un rendimiento mayor al oro, que ustedes han visto durante el oro lo que subió, la plata ha dado más. Y aquí, pues nosotros tenemos una ventaja muy interesante, porque somos productores. Desde luego no lo vemos mucho porque está concentrado en pocas mineras. Desde luego ya en el mercado de valores, lo que son las mineras están generando el crecimiento de nuestro índice. Y desde luego pues se ve este crecimiento que aquí les pongo, pero es una cosa importante de ver, ¿verdad? Antes nos fijábamos en el petróleo, probablemente ahora puede ser interesante verlo. No doy ideas, pero yo creo que el gobierno en un futuro pues tendrá que llevarse algo de ahí, ¿verdad? Nosotros no nos podemos llevar, digo, comprando plata, pero también comprando acciones de las mineras, ¿verdad? Por eso han subido tanto. Y luego les presento aquí, ya para terminar ya por el tiempo, les presento lo que es importante. Todas las casas de bolsa, este es el caso de Banorte, dan unos datos y podemos ver una manera de analizar los mercados, los indicadores precio-valor en vivo y precio-utilidad que ahí están, y se ve que nuestro mercado está bastante sano en cuanto al precio que estamos pagando por las acciones. No el caso del mismo NAS, de ciertas emisoras que están muy famosas por la inteligencia artificial, más que hay que tener mucho cuidado, porque ya la inteligencia artificial se está volviendo un commodity y hay muchas empresas que te pueden dar el servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya cuando muchos lo tienen, probablemente lo que es más importante es competir en costos y esto, y aunque nosotros nos vamos a ver beneficiados como usuarios, si somos accionistas de esas empresas, probablemente ya no podemos manejar arbitrariamente los precios. Siguiente. Y por último, presento esta, porque esto para mí es lo más preocupante de México, y es la demanda que necesitamos de energía, ¿verdad? En su concepto, ¿verdad?, que implica electricidad, aunque la electricidad va muy ligada al petróleo, gasolina, porque muchas de las plantas que lo generan se generan de esos combustibles, ¿verdad?, aunque haya la posibilidad de eólica y solar. Este es un punto que nos puede limitar mucho como país en nuestro futuro desarrollo para el crecimiento. Y esto sería mi presentación, y muchas gracias. Y espero que les guste para que me siga invitando Eduardo. Mi querido Emilio, muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono.